Buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Esta es la primera cátedra del segundo semestre, este semestre invernal. Sí, les agradezco su presencia a pesar del frío y la hora. Hoy día estamos sin la presencia de estudiantes porque el calendario académico ha cambiado. Entonces las clases se inician la próxima semana. Sin embargo, este calendario no altera la necesidad de escuchar a excelentes poetas. Poetas de la talla como Roger Santibáñez y también de Carmen García, aquí presentes para hoy día discutir sobre la ponencia que va a ser en un minuto más Roger Santibáñez. Ahora, nosotros no podríamos organizar este tipo de conferencias y de visitas de tan ilustres escritores si no fuera por el apoyo que recibimos de distintas instituciones. En este caso, le agradecemos el apoyo a la Embajada del Perú, quien generosamente facilita el viaje de distintos escritores. En este caso, tenemos el lujo de tener con nosotros al poeta Roger Santibáñez. Él es poeta, fundador del movimiento Cloaca, un movimiento clave de la vanguardia peruana, y es autor de muchas publicaciones. Algunas de ellas son Antes de la muerte, Homenaje para iniciados, El chico que se declaraba con la mirada, Símbol, Cor Cordium, Santísima, Trinidad, Historia Francorum, Santa María, Eucaristía, El corazón zanahoria, Amastris, Amaranth, Virú, y el estudio sobre Enrique Lin, Una poética del viaje. Afuera de este estudio hay una mesa con algunos libros de Roger. Uno de ellos es Split y también hay otro sobre Cloaca y también una antología personal de la obra de Roger, y los recomiendo que no se los pierdan. Y hoy día, cumpliendo la función de presentadora, está Carmen García. Ella es poeta, es socióloga y también es gestora cultural. Ella es directora y también fundadora de la Fundación Plagio, y una fundación que se ha hecho conocida por diversos proyectos culturales, entre ellos Santiago en 100 Palabras, que ahora se ha esparcido por diversas ciudades del país. Ella estudió sociología primero, pero luego obtuvo una beca Fulbright en el año 2005 para cursar un magíster en Nueva York. Su trabajo literario ha sido distinguido con distintos premios, entre los que destacan la beca para la creación poética de la Fundación Pablo Neruda y la beca de la creación literaria para escritores nobles del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. En el año 2004 ella publicó el libro La Insistencia, y el 2007 ganó nuevamente la beca Creación Literaria para escritores ya profesionales, y ahí eso le permitió posteriormente publicar con Cuarto Propio su libro Gotas sobre losa fría, y creo que me falta un libro en esta lista. Sí. Y desde el 2009 ella dirige un taller de creación literaria. Dejo con ustedes a Carmen García. Gracias. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Quiero partir, por supuesto, agradeciendo la oportunidad de estar acá en la Cátedra Bolaño, a Rodrigo, a Cecilia, y bueno, la oportunidad de profundizar en la escritura de un poeta como Roger Santibáñez, ¿no? No muchas veces se tiene la posibilidad de poder nadar en las profundidades de la vida y obra de un poeta como él. Bueno, escribí un texto que espero lo disfruten. El lenguaje, la ciudad donde todo comienza. Toda poesía es un viaje, generalmente un camino sin retorno, donde alguien, el poeta, se lanza en una búsqueda por nombrar lo indecible, encontrar las palabras, construir el lenguaje que le permita expresar eso que él ve o quizás solo intuye y que a veces ni siquiera comprende.
En la poesía de Roger Santibáñez, esa búsqueda es también geográfica. Transita por paisajes de ciudades que se vuelven símbolo. Piura, Lima, Collingswood. Ciudades como parte de un abecedario nuevo, un imaginario que permita decir lo inexpresable. Ciudades que son parte del viaje por el que transita el poeta. Es entonces difícil separar vida y obra en Santibáñez. Ambas dialogan y se cruzan continuamente. Una da pie a la otra. En la breve introducción testimonial que realiza Santibáñez en la reciente publicación de Split, el libro que reúne El chico que se declaraba con la mirada y Símbol, editado por Lectura Ediciones, leemos que la muerte del padre es el punto de partida de los poemas que componen el primer libro. La muerte es la que da paso a la memoria del poeta en su adolescencia, con la ciudad de Piura como telón de fondo. En El chico que se declaraba con la mirada, el viaje comienza con un automóvil, se atraviesan carreteras, hay amigos, hay mujeres también, falta el padre, pero eso lo sabremos después. Ahora tenemos la música, el sexo, la poesía, la ciudad. La ciudad es donde todo comienza. Piura, el 7:30, la glorieta de Santa Isabel, el Club Grau. El paisaje interno se revela en carreteras, desiertos, bares. Paisaje que se vuelve símbolo, lenguaje, idioma. Un ejercicio de reconstrucción de identidad del sí mismo. Yo soy otro, parece decir Roger, entonces Roy. Yo me distingo, me separo de la muerte. El tránsito es violento, la muerte es violenta. La imagen del padre, ahora un cuerpo frío, es violenta. La muerte del padre dialoga con el sexo, con el amor, acaso como una forma de abrazar la vida, un ejercicio de reconstrucción, un recorrido por los caminos de la memoria que nos conducen al tránsito adolescente, a ritos de pasaje modernos, con prostitutas, con, cito, el rock lento que sale del radio, sin saber qué soledades alumbra bajo el cielo de Piura, la ciudad del deseo. Ecos beat que se dibujan en la escritura del chico que se declaraba con la mirada. Una épica donde en vez del bebop, la banda sonora es el rock y el paisaje de la desértica Piura. Un título que entra en tensión con los poemas que lo componen, que se anuncia con un romanticismo juvenil, pero que se revela salvaje en la tensión de la memoria, que se reconstruye a fragmentos y que reescribe sobre el recuerdo como una forma de dialogar con la muerte y quizás vencerla. Uno escribe y muere, dice el poeta, como si en el acto de escribir se fuera la vida, como la petite mort tras el orgasmo. Uno escribe y muere porque la vida queda ahí, en esos poemas, vibrando, saltando como un pez fuera del agua. Una ciudad que es sujeto. Luego vendrá Lima, un nuevo tránsito, esta vez más oscuro, menos épico quizás, una agonía tal vez, un viaje al infierno, al desorden de los sentidos. Lima, la música que acompaña este paisaje es diferente. La noche, las drogas, la oscuridad, el gesto rebelde, el underground, el lenguaje del lumpen. Es en Lima donde Santibáñez funda el emblemático movimiento Cloaca, con K, porque la verdadera vida está oculta en las cloacas, en lo subterráneo. Hasta ahí se interna para rescatar el lenguaje de después de la medianoche, para dejar testimonio de una fractura, porque el lenguaje está quebrado, la ciudad está quebrada, el poeta está quebrado. Aquí la poesía es la voz de la ultratumba, la que habla en la madrugada, la que no todos escuchan, y habla a través de fragmentos, de quiebres, de palabras interrumpidas. La música es otra, es violenta. La música está en el lenguaje agrietado, donde, como dice Santibáñez, las sílabas son las notas. Porque escribí, estoy vivo, dice el poeta citando a Enrique Lin. Uno escribe y muere, había dicho un poco antes. ¿Acaso dos caras de lo mismo? La poesía ahora como una forma de sobrevivir a esta temporada en el infierno,
a la etapa oscura donde prima el desorden de los sentidos, ya no como metáfora en el que Santibáñez se pierde, casi muere, porque citando uno de sus versos, para ver el sol te oscureces, usas otro dialecto. En Símbol, Santibáñez experimenta, rompe el lenguaje, adopta uno nuevo, el de los márgenes, el del lumpen, el de la ciudad quebrada. Hay un transitar por lo oscuro para iluminarse, nos parece decir el poeta. Y transita por los bordes, siempre a punto de caer, coquetea con la muerte. El primer título que tuvo este libro fue Ultratumba. No por nada, no hay azar en esto. Ultratumba como la voz que viene del más allá, que atraviesa la muerte. Para ver el sol te oscureces, dice el poeta. ¿Acaso te mueres un poco? El desarreglo de los sentidos. La ultratumba luego se vuelve símbolo. Usas otro dialecto, también nos dice. Creas un nuevo lenguaje. La palabra se resignifica porque el poeta así lo quiere, porque tiene que mostrar eso que corre subterráneo, la fractura. Deconstruye la palabra y la vuelve a construir. Matar el lenguaje para cultivar uno nuevo, quizás propio, que finalmente represente el significado, que sea símbolo, que hable de esa ciudad subterránea, que sea el lenguaje de las cloacas. Para ver el sol te oscureces, usas otro dialecto. Transita por el borde, a punto de caer. Santibáñez vuelve a Piura. Pasa un año, quizás 2. Se reconstruye. No quiere volver a Lima. Sabe que ahí habitan fantasmas. Ahora la ciudad es Collingswood, New Jersey. Hay un río también, como en Piura. El río se llama Cooper. Los poemas se escriben ahí, en los paseos diarios por su orilla. El lenguaje es el paisaje que habitamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a Carmen García por sus palabras, también a Rodrigo Rojas y a Cecilia García Huidobro por la invitación, y a todos ustedes por su presencia aquí. No puedo dejar de mencionar a mi querido maestro Raúl Zurita. El neobarroco latinoamericano, en base a 3 libros emblemáticos: Carece de causa, de José Coser; El cutis patrio, de Eduardo Espina; y Plexo, de Reinaldo Jiménez. Una de las primeras características que comprobamos en la poesía de José Coser, en su libro Carece de causa, originalmente impreso en Buenos Aires, Último Reino, 1988, es el despliegue verbal de la descripción detallada de las cosas. Cito del poema Las retribuciones, de la primera sección Introitus. Tocad, tocad. El aprisco mandó la forma de las copas. Se inicia el hambre, se inicia el vino en las paredes, se inicia el revés de la sombra, el apogeo de la brisa entre las amapolas, salpica las paredes. Como puede notarse, la minuciosa descripción celebratoria del inicio de una fiesta contiene también su contrario, es decir, todo junto. Así el lenguaje se presenta unido, pegado como un solo bloque, sin separaciones y o conectores. Hay una suerte de condensación lingüística. Severo Sarduy lo explica de este modo en su esencial ensayo El barroco y el neobarroco de 1972. Cito: la condensación es análoga al proceso onírico, permutación, espejo, fusión e intercambio entre los elementos fonéticos o plásticos de los términos de una cadena significante. Y más adelante, cito: producción desbordante de palabras, inserción prolongable al infinito de una subordinada en otra. Esta operación estilística puede llevarnos a veces a una especie de sinsentido en el sentido del mejor sentido, es decir, la proliferación en la que se desenvuelve este lenguaje poético
avanza con hallazgos que aparentemente no tienen nada que ver con lo que se venía diciendo apenas un verso antes. Cito: ¿a qué salí? En los campos las aves en vuelo se petrificaron, suben, suben, lisos, peldaños, y al fondo, en la contradicción de algún espejo roto, una última alimentación de carroñas. Como vemos, la contradicción de algún espejo no tiene nada que ver con el tema tratado. Sin embargo, aparece, surge en el horizonte mental del poeta como un capricho de su sintaxis y de su eficacia conceptual para darnos una razón para vivir, un pretexto para pensar y rompernos la cabeza investigando los motivos de esta gracia de la composición. Este es un punto que me interesa señalar. Se trata de una poesía para filosofar en la acepción clásica de la expresión. El lector puede elaborar su propia teoría sobre la semántica del poema. El método escritural de Coser, en toda su originalidad, puede intentar desconstruirse. Hay una reiteración que es explícita desde el mismo verbo reiterar, un encadenamiento que opera por contigüidad. Cito: todo está reiterado de aquello que conoció, la vez del aire, la vez del cuerpo, la vez de las pavesas, no pudo resguardarse, está encinta de los forrajes, encinta entre las briznas, que llegaron de aquel fondo en ojivas, aquel fondo en arcos tras arcos tras arcos, tamiz de ventanucos. Sarduy dice: aglutinación de una materia nebulosa e infinita que la sostiene. Y más adelante, en este mismo poema que es el titulado Furias, Coser canta: entraron una tras otra carbón vegetal, fuegos del acero inoxidable, fuegos del oro blanco, fuegos de cobre, meten todas a una la mano, rubias incendiadas, como graneros, rubias del cobre, de su centro sacaron la mancha púrpura del recién nacido. Serían mujeres o seres femeninos en el anuncio de un nacimiento, pero la forma encadenada de la secuencia funciona a través de una suerte de articulación interna. Veamos lo que dice el propio Coser. Aquel lenguaje, confrontado con sus propias limitaciones, se revela, busca revelar nuevas cosas mediante el acto rebelde de la múltiple participación. Es un lenguaje sierpe, un lenguaje que se enrosca dentro de sí mismo, se ovilla y se distiende, se lanza en 1000 direcciones simultáneas para tratar de captar la multidimensionalidad que de pronto le presenta la nueva realidad. Este retorcimiento, que es búsqueda, no es superficial ornato, como suelen decir los académicos, sino que es auténtica manera, intento de captar la voluta, lo espiral, el estallido, las diversas esquirlas que salen disparadas en todas direcciones, aparente azar, asombro, desconocimiento. Los temas de este libro son la familia, el padre, la madre, los hermanos y las memorias que de ellos se desprenden, sobre todo de la infancia, pero están puestos de un modo neobarroco, al decir de Mayén. Cito: una literatura paródica, hiperbólica, sensualista y artificiosa. Se trata de una distorsión del discurso tradicional y Roberto Echavarren es más enfático. Propone, cito, una idea móvil, estratégica y táctica de guerrilla. Este planteamiento estaría cerca de lo que Marjorie Perloff llamó en su momento poética de la indeterminación. En esta amplia gama se inscribe el verso de Coser. Su escritura se mueve caprichosamente con la tremenda creatividad de su imaginación verbal. Cito: pastizales, ella se denomina significado azul de la flor desleída del lino rojo bajo cuyo brote está la flor del lino en transfiguración de mi madre, otra cosa más en el pastizal, otra cosa más en el subsuelo desleída. Observamos cómo una imagen está y se desarrolla dentro de la otra en cierta elaboración concéntrica, como si lanzáramos una piedra sobre la superficie del río en calma. Ahora me voy a focalizar en el poema que se llama Uno de los modos de recordar. Como señalábamos hace un rato, la memoria juega un rol preponderante en este libro.
El texto principia situándonos ante lo que suponemos es un comedor, cito, una mesa extrínseca a su pulpa, a esta penumbra donde la colocaron. Muy interesante introducción, ya que el artefacto carpintero es considerado algo ajeno a su condición o al material de que fue hecho, si aceptamos que pulpa se refiere a esto, ya que no podemos estar seguros del significado dado a pulpa por el poeta en su construcción mental. Un poco más clara es la colocación de la mesa en tal sitio, en dicha penumbra, sin que ella, la mesa, tuviera nada que ver en el asunto. De ahí el uso del vocablo extrínseca. Luego aparecerá un innominado personaje, comillas, quien a su cabecera aguarda, reza el poema. Inmediatamente nos enteramos que tose, se cierra la bata color vino de terciopelo, un enigma la ventolera que se levantó aromática al mediodía, tose su formalidad a la mesa. Esto podemos entenderlo mejor, pero siempre nos sorprende la intromisión coseriana irrumpiendo inesperadamente con ese viento perfumado que es precisamente un enigma, así como su súbita incorporación en el discurso de los versos. Y en la siguiente estrofa, llamémosla así a falta de otro término, quizás sería pertinente llamarla acumulación por su diseño verbal. En esta parte surge un tú que va a interactuar con el personaje que ya conocemos. Cito, un hombre de solideo caftán, aroma a cenizas te amonesta, sorbes una blanca sopa fría de acelgas, careces de vocales de perfume puro amoníaco. Tu nombre es demasiado abstracto para las denominaciones. Entonces, el tú recibe una amonestación, quizá es alguien con autoridad, el padre, mientras toma su sopa, y aquí tenemos, carece de vocales de perfume, con lo cual estamos en babia, como se dice, ya que ¿cuáles serían dichas vocales de perfume? Misterio absoluto. Puede ser en realidad cualquier cosa relacionada a la boca, al habla y también al sentido del olfato. Lo único que sabemos for sure es que el olor es agradable, pero es un olor del que se carece, no hay tal olor. Y aquí mismo Coser, como en anterior oportunidad, nos dice en sus versos lo que él está haciendo con ellos, es decir, nos aclara su arte poética general y particular en el poema citado. Afirma, tu nombre es demasiado abstracto para las denominaciones. En buena cuenta, la imposibilidad de nombrar y o definir. Coser se estaría moviendo en el puro plano de lo abstracto y además esto está relacionado con uno de los elementos centrales del barroco y del neobarroco, la imposibilidad del conocimiento. Otro tema importante en la poesía de Coser es el uso del fluido de la conciencia para desarrollar sus acumulaciones. Desde los tiempos de James Joyce y aún antes Dujardin, este modo de expresarse está asumido como un recurso recurrente en la literatura, pero aquí tenemos que Coser lo realiza de un modo particular. En el poema Retrato de D.K. a los 76 años de edad, personaje al que podemos suponer por la K del apellido relacionado al poeta, quizá el padre, una singular imagen de la muerte. Cito, forjan los pájaros en bandada, allá en lo exterior un halo grande a la espera por los nimbos del cielo, se filtra como un ruido de peces o pájaros chapoteando de ala en ala, cabrillantes escamas. La luz del cielo desciende en un amplio abanico de franjas hacia los lisos techos de brea y areniscas de la ciudad. La muerte desciende sobre la realidad en forma de naturaleza inquieta, es decir, algo va a suceder, algo terrible, el fallecimiento de la persona amada. Y el nerviosismo íntimo del poeta se ve transportado al mundo natural en esta concatenación del lenguaje, cuya habilidad extrema está en la correntada de su materia verbal, condensada en un solo instante de lucidez. Algunos otros rasgos de la escritura coseriana serían su manejo de la aliteración, recurso casi congénito en el neobarroco. Por ejemplo, arriba rayan yuca, hacen mojo, fríen plátanos tamañudos, en un tono muy latinoamericano, caribeño en realidad,
Y por supuesto el oxímoron, también muy del barroco. Oí el silencio de la nieve. Igual la composición por entrecruzamiento semántico, imaginario y rítmico. Un ala verde, la fiebre circular, voz de revés, el eco en la pupila de las yeguas. Modalidades todas del neobarroco poliglósico, es decir, de la desaparición del yo poético tradicional. Todas las voces posibles e imposibles se mezclan, se funden, se confunden. Como dice Mayén, es el arte que examina el proceso del pensamiento mismo. O sea, es una suerte de testimonio de lo que está sucediendo en la mente del poeta, repleta de multitud de voces. Un retrato hablado de los intersticios y fluidos de aquella, pero elaborados con minuciosa focalización en los detalles que pueden emanar y o reverberar de la realidad para ser transformados por la imaginación verbal exclusiva del poeta, creando así un artefacto propio del lenguaje, una configuración que no es la de la realidad real, sino invención de una entelequia aparte, que no se refiere a la realidad real, que no puede ser codificada en los términos del mundo tal y cual lo conocemos en la vida cotidiana. Es una realidad aparte, autónoma, separada, que solo por atisbos podemos vincular con el mundo real para intentar lo imposible, averiguar qué nos está diciendo ese magma, esa acumulación de lenguaje que se vale por sí mismo, que funciona solo y dentro en el marco de los límites verbales del poema. Esta condición parece clara desde el título del libro, carece de causa, es decir, no hay motivo. En esencia, esto es barroco, uno escribe o hace las cosas sin ninguna razón. Apunta al centro del problema filosófico de la poesía. ¿Para qué o por qué existe la poesía? No hay ningún motivo aparente, es exaltación pura del lenguaje, capricho del deseo de aquellos denominados poetas, derroche del placer de crear secuencias fónicas, fantasías verbales, inventos del residuo que nos deja el uso y el abuso de la lengua en las situaciones hastiadas de la vida cotidiana y el oprobio de nuestras funciones como seres máquina del inmenso e imparable engranaje del capitalismo mundial en que estamos inmersos. De allí que el neobarroco actual sea una de las formas más radicales y avanzadas de negar esta inhumana realidad. Coser avanza, es indetenible en su búsqueda y escritura, no tiene miedo de llegar a bordes descomputados. Justo en el desconocimiento su poesía se realiza. Es, diríamos, un bailarín en el precipicio del abismo. Y en esta actitud el poeta está absolutamente solo. Así también comprendemos el título de su libro, Carece de causa. Decíamos que la familia y sus memorias parecen ser el tema del poemario, entonces está claro que el poeta se quedó sin familia, ya sea por muerte o por lejanía. Extremando el concepto diríamos, se quedó sin amor, sin la amistad del hogar paterno, ley inexorable de la existencia humana por lo demás, incluso sin nadie, sin amigos, sin causas, como reza una de las acepciones de la palabra en países sudamericanos del área andina. José Coser, situado a la vanguardia más avanzada en el ámbito de la lengua castellana, está solo, como el genio que es, solito, carece de causa. Entremos ahora al barrococó de Eduardo Espina, tal como consta en el medusario que él llamó a su poética, aludiendo, según Mayén, al entramado de firuletes extremos que ella conforma o inconforma, cabría decir, ya que estaríamos ante una poesía ilegible, planteamiento del ya citado Mayén en su fundamental opus sobre la poesía de Eduardo Espina. En efecto, si tratamos de leer en un sentido tradicional el Cutis Patrio, volumen escogido para auscultar en esta ponencia, veremos que fracasamos estrepitosamente. Son 77 poemas, cada uno de los cuales lleva un título y un subtítulo entre paréntesis que no indican absolutamente nada respecto a lo que nos va a decir el texto. Es decir, aquí reina una arbitrariedad lingüística que es síntoma perfecto de su concepción neobarroca. O sea, lo que hace Espina es construir versos vía frases y oraciones subordinadas la mayoría de las veces, que constituyen puro lenguaje,
materia verbal que se crea sobre sí misma, sin ningún vínculo o contacto con referentes discernibles y o identificables. Escuchemos del primer poema del libro, Tilos, Hielo, Años de Ñandubay, como va único el corazón del agua a darles caza, y zarzales al hacer del azur el resultado, y razones para las zorras en la cerrazón. Lo único que me queda claro es que hay coños cerrados o cerrándose, lo cual implicaría un sesgo erótico sugiriéndose, si aceptamos que zorra es el sexo femenino, como en la zona andina en Sudamérica de donde provengo. Pero lo resaltante en verdad es el trabajo de la aliteración. En este punto, Espina es un maestro. Por ejemplo, cuánto rumbo de ambos nimbos. Linda expresión de unas contempladas nubes pasando por el cielo. O esta otra, casi un ansia de sentidos a la 100. Siente el ámbito al venir al viento, una bala y una oveja bala en abril. Y finalmente esta que podría funcionar como la síntesis del arte poética de Eduardo Espina. Humo de ámbar que abunda, alma ambigua entre ambas. El humo sería esta corriente del lenguaje, el ámbar la indefinición por su seña de color semafórico, todo lo cual corre en abundancia, la verba plausible, que es un espíritu, el de la lengua misma, plena de ambigüedades y polisemia, que vive y permanece inherente entre la corriente del habla y su intrínseca imposibilidad legible en esta poesía. Siguiendo a Mayén, diremos que la poesía de Espina es una representación arbitraria cuya postura central sería demostrarnos la incertidumbre de la realidad. De allí la apariencia fortuita, anárquica y desordenada de los bloques alargados que contienen los poemas. La única verdad es la carencia de verdad, parecerían decirnos estos versos, o mejor, este apelotonamiento del lenguaje, abultamientos mentales de acumulación. Tomemos el poema Noticias de alguna realidad en otra. Nótese la especificación que se hace del trasvase que va a realizarse de dos realidades, es decir, la del solo lenguaje arbitrariamente compuesto y otra que no sabemos cuál es, aunque sospechamos que sería la realidad real. El asunto es que el poema principia, el ojo a las auras en jauría, deja ejemplos para después, lo cual nos instala en el vacío de su significación, en una abstracción total. Apenas podemos comprender que el juego de las jotas juega con lo áureo, aliterándose, y así Espina trabaja su elaboración poética, y quizá ese después quiere decir que esta es una poesía para el futuro, o que siempre habrá y tendrá nuevas y renovadas posibilidades de lectura e interpretación. Y más adelante tenemos estos versos. Es todo lo que podría decir. Es lenguaje o consecuencia del rocío sacado de encima. Lenguaje entonces, pero definido por comparación o por ausencia, como un resultado del rocío sacado de encima. Sin duda es un hallazgo la belleza de esta imagen y debería bastarnos su hermosura para ponderar el talento de nuestro poeta. Sin embargo, creo que podemos ir un poco más allá, investigar de qué se trata. Quizá es un símil de su propia poética, lo que está debajo del rocío cuando lo limpiamos de los pétalos de la flor o las brisnas del amanecer. Por lo tanto, la flor misma, pura en su esplendor espléndido, hay algo entonces debajo de los firuletes espínicos, la belleza intacta de la flor, símbolo de la naturaleza y el mundo. A contrapelo de lo que sostengo, Mayén afirma que esta poesía no existe más allá de su elaboración lingüística, es decir, configura una realidad aparte y exclusivamente verbal. Pero yo creo que precisamente en esta construcción está la clave oculta de su, de todos modos, implícita revelación de la realidad real. Sin embargo, esta realidad real es ficticia, quiero decir, es solo poética. Estaríamos entonces ante un viaje de ida y vuelta que realizaría esta poesía al nombrar la realidad de otro modo. Ese otro modo es inexistente en la realidad, o sea, pura invención del lenguaje, pero como decía en líneas arriba, al despojar el entramado de dicho lenguaje, nos encontramos con la belleza pura de la realidad que, otra vez, es exactamente verbo, palabra, sonido que se desvanece y recomienza el ritmo.
porque en verdad nuestra vida sería nada más que la plasmación de un absoluto vacío. Espina lo pone así: por aquí el apero pende del empeño, el silencio hace al azar a lo lejos la inexistencia de todas las cosas. Y eso que se supone que estamos leyendo acerca de un país, ya que el título es El cutis patrio. Pero para el poeta el país no es más que tanto ni menos que esta manzana, no es mejor que un mapa o que pachangas de mapache. Claro, en el humor y gracia de la aliteración vemos un rechazo a todo tipo de chauvinismo o patrioterismo, pero también notamos que la composición se mueve por contigüidad fonética, por capricho de la armonía sónica, sin ton ni son, racionalmente hablando, mas con gran son y excelente tono, si degustamos paladeando y somos capaces de gozar el lenguaje, disfrutar de su lúdica insurgencia, libérrima celebración de su poética argucia. Un planteamiento interesante de Mayén sobre la poesía de Espina es su consideración acerca de que su lenguaje pierde su sentido real en la composición, pero gana en el plano de la invención. Esto parece definitivamente claro y nos pone sobre el tapete uno de los puntos esenciales del neobarroco, la construcción de un mundo ajeno a este que padecemos y a veces gozamos, como por ejemplo hace Espina al regodearse con sus aliteraciones. Lo importante es que nos transporta a un reino imposible que solo existe en su muy particular concepción sintáctica y en el fraseo de sus asociaciones fónicas. Materia verbalis, como dice Eielson, una realidad que está más allá de nuestra conciencia cotidiana y cuyo objetivo muchas veces es la conquista de la belleza. Cito: el jardín, la rosa preliminar y diciembre hacia los cierzos que sacan de su azul al cielo, de la sola idea donde asoma. Muy significativa proposición. Las ideas apenas se vislumbran, serían sombras entre las que nos debatimos, perdidos de significados, olvidados del nombre de las cosas, para acceder a zonas que sacan de su azul al cielo, por ejemplo, y marchamos hacia lo perfectamente desconocido, hacia otros colores para el cielo, otros ámbitos para la nueva poesía. Eduardo Espina declaró en una ocasión: lo importante es que uno sepa trasladarse con el lenguaje, crear zonas más allá de las frases desde donde uno habla y escucha el porvenir de las palabras. La poesía es un metaviaje, pues también el viaje viaja. Podemos concluir este breve metaviaje afirmando que la poesía de Espina es un acto de liberación. Cuando uno lee un poema suyo de primer envión, prácticamente no entiende nada, pero si uno siente la pegada de la patada en el cráneo que implica su lectura, entonces poco a poco va computando sus mensajes cifrados. Nuestra condición efímera, verbigracia, podemos percibirla en estas líneas. Cito: el tiempo, otro poco, hace rato que ya fue todo, pasa la vida en puntas de pie. Ante su eco, la quietud quiere quedarse, queda la duración seguida de sí misma. A pesar de su ilegibilidad, los poemas aportan infinidad de sentido en su apelotonamiento. Quiero decir, el poeta nos dice un montón de cosas, casi en cada verso una plasmación verbal distinta que sugiere un amplísimo abanico de interpretación en una suerte de continuum indetenible y sostenido, tanto que por momentos nos parece una eclosión verbal realizada solo por el gusto de hacerla, ocupada en su pura gratuidad del lenguaje. Pero en este instante comprendemos la profunda base y conciencia poética de nuestro autor. Es decir, estamos ante un extraordinario creador de poesía, porque ¿qué es la poesía finalmente? Sino el renovado uso gratuito de la lengua en pos de una siempre esquiva belleza. Escuchemos este son. No hay ni temas para entender. Ante el tacto, la lentitud detenida dará su borde al alba de una vez, un plan de lis por los alrededores, dará más de una razón al silencio. La liberación que propuse consiste en ver el mundo de un modo nuevo, desenajenado, un ver novum sumamente despertador. Entremos a nuestro último poeta, el peruano argentino Reinaldo Jiménez.
Me ocuparé de su libro del 2009, Plexo, editado en México por Libros Magenta. La primera sección, denominada Ooteca, es como su nombre lo indica, una colección de oes. Me refiero a la letra O, que siendo repetida subsiguientemente, así, llega a 5 poemas. De forma similar a nuestros 2 poetas anteriores, aquí Jiménez empieza arbitraria o caprichosamente con un magma verbal aparentemente sin sentido alguno, en el que solo parece primar la composición por campo fonético a través de las aliteraciones. Cito: pulsar la pasiva cuerda parásita cuando polvo nadía condensando invierno. Nótese la verbalización de la palabra nadie. El poeta crea un verbo, nadía, dice, de nadiar, relativo a nadie o a nada, y nos sorprende una incrustación coloquial de súbito. Latencia, prisión, ¿qué tal resistes, mi bien, de lo principio? Como ya estamos acostumbrados, aquí tampoco hay tema, sino un fluido de lenguaje. Leamos el primer verso de o sea, el segundo texto de Ooteca. Punto pico arisco de resistir insistencia por un desdominio indómito mito tótem. O más adelante, colmar, eviscerar sin colmena, en el que también la única razón compositiva parece deberse a la proximidad sonora. Sin embargo, es verdad asimismo que nosotros podemos hallarle un sentido a la incertidumbre, el que sería justamente hacernos volar a los paraísos equidistantes de lo desconocido. ¿Qué es eviscerar sin colmena? Sacar las vísceras, lo de adentro, el interior, lo cual sería el propósito central y radical de esta poesía. Y sin colmena, vale decir, sin grupo, en absoluta soledad, incluso sin sociedad. De pronto, una revelación erótica presentimos en una estrofa que cito íntegra porque pienso que es emblemática del estilo de Reinaldo Jiménez. Pero con el ardor de esa penetración de lo singular en lo ciego al fondo, de un sigilo agujeta en que cabrían los muy cabros, hechos que esquinas de vista nos perdieron el ruido blanco de sus gags, lagunas por todas partes, algunas en blanco trasbordante, reaparece por trastornarte, con arte de traslucir, si pues no pertenece, parece si mereciese, tu corazón corral sin colmo astral, tu paciencia cigota. Un encuentro sexual o la polisemia de sus aristas posibles. El elemento lúdico entra a tallar, pseudo gongo con que se podría confundir te, medí, congo, tra, la, parret, quicio, que esmerila, dujura y sostiene el unísono. Noten que es parret y dura está escrito con H intermedia entre la D y la U, igual que hay una H agregada al final de la O en unísono. Práctica letrista que busca nuevos significados, obviamente, tal como lo sintió el poeta en el instante de la escritura y que desea transmitirnos en toda su verosimilitud, aunque nos diga inmediatamente después, perfume del hoy, estoy juguete. Pero en un juego muy serio, o sea, en la poesía actual, no dice soy juguete, sino estoy juguete, con esa particular sintaxis, condición transitoria, sujeto de los vaivenes de la lengua. En el fondo esto apunta hacia la tesis fundamental de que el arte es en sí distorsión de una realidad nunca percibida, nunca perceptible, como dice el crítico Pablo Valés. Luego viene una sección titulada Los reducidores de corazones, cuyo origen es extrañamente coloquial, pero porta un desarrollo de mente. Cito: han salido a rastrillar estas callehuellas, de sentidos pescaditos, dándole con qué, comer al estupor de la persona reversible. Sonríele a las lentes, Francisco, sácale a Elías tu mejilla mejor. Aquí encontramos una declaración de arte poética inserta en el decurso de una frase perdida en un verso. Dígase lo que se diga, se zigzaguea. Esta sinuosidad por momentos parece tener una herencia o intertexto claro con el guidobro de la golonchina y la golonfina preñada, eso sí,
de la sintaxis personal de Jiménez. Cito: no seas subsisto a margen de tu vigilia, si te vi ande altazoramente, fue amnesia nuestra inmensa. Muéstrate, insomne pequeñez de factor X, al equívoco, sonda, venda el cerebro, menta, beta que ménades insurcan fibrátil, grafiándola sobre el reflejo otra vez. Por momentos aterrizamos en playas eróticas, pero que no solo podría estarse hablando de la mujer, sino de la poesía misma, porque en el neobarroco, con más nitidez que en otros campos, quizá puede comprenderse mejor que el destino, fin y objetivo de este trabajo poético no es otro que la propia poesía y su misterio insondable. Cito: golosa soy sin duda, tu golosina mejor ojo tuyo, pero ventrílocua mía nunca, sea siempre vida mía, aunque sea tu vientre tan delicado, mato. Por allí se mete el vanguardista peruano Oquendo de Amat y su famoso verso Moú, te, vela, vela en el té, que nuestro poeta intercala como una especie de estado de coma, suspenso portátil en el té y con cursivas. Aunque no lo parezca, hay raíces étnicas en la visión neobarroca de Reinaldo Jiménez. Tenemos un sol pre-inca que alude al dios Sol Inti de los incas y las culturas del horizonte andino anterior. Más adelante el libro se va configurando de manera similar a Ooteca, secciones como napa, almácigo, pieza, raja, solfatra, autodelfa, estómago, inconducente, compañía, cuyos poemas son nombrados con la primera letra de cada una de estas secciones y van numéricamente sucediéndose de acuerdo al número de letras puestas juntas. Ya no hay más tiempo para ahondar en la súper creativa poesía de Reinaldo Jiménez. Por ahora bastará decir que en Plexo no solo tenemos la elaboración ciútica del español, sino un musical tratamiento del inglés. Leo un trozo del poema que se llama Simple 33 RPM. Void on stage, I am the song. You have made across this age, I am nothing, you know, but I am you, Nightbird. Firelight, why, voice so full, blood on tracks. Say me more. Who are you? Why you cry? Quiero terminar citando unas apreciaciones del poeta y crítico chileno Felipe Cusén sobre la escritura de Reinaldo Jiménez. Un chorro de palabras en el que ninguna de ellas alcanza a fijar sus pretensiones porque las demás ya las están empujando hacia adelante. Así como que es difícil distinguir con precisión los límites de un sujeto y dicción fracturada, urgencia de la hinchazón y la ebullición. Si para Néstor Perlonger el neobarroco es, cito, una poética del éxtasis, éxtasis en la fiesta jubilosa de la lengua en su fosforescencia incandescente, podremos comprender que estos tres grandes poetas, Coser, Espina y Jiménez, operan una fisura en el dominio de la razón moderna que agujerea en su pletórica ironía, con todo talento y eximia cachita, la conciencia que nosotros tenemos de la movilidad eterna y de la infinita plenitud del caos, que es nuestra época de tránsito. Gracias. Muchas gracias, Carmen y Roger. Ahora tenemos unos breves minutos para un par de preguntas. Este micrófono está abierto para que ustedes participen. No se peleen, por favor, hay espacio para todos. Podemos comenzar con algunas preguntas. Roger, ¿tú te inscribes también dentro de la corriente neobarroca con tu propia poesía? ¿Cuán cerca estás, digamos, del tronco central? Bueno, en realidad yo estando en el Perú todavía, antes de viajar a los Estados Unidos a fines del siglo pasado, anduve haciendo algunas experimentaciones que querían salir del conversacionalismo que me vio nacer como poeta. Y desde mi libro Symbol, que ahondaba un poco en el conversacionalismo,
pues esto de pronto me llevó a unas playas así como gongorinas, quizá, en las que el lenguaje comenzaba a autoiluminarse. Entonces, me sentí muy bien porque era como una salida ya del pesado coloquialismo, ¿no? Y de repente, de casualidad, me enteré de la existencia de esa famosa antología Medusario, y entonces me sentí contento porque vi que habían algunas coincidencias, vamos a decir así, como que la cosa estaba en el aire, de una búsqueda que me emparentaba un poco con la poesía del neobarroco, aunque yo no hubiera tenido ningún contacto con el neobarroco exactamente, pero ya en Estados Unidos es que en un congreso que hizo Espina justamente en Texas, donde estaba Echavarren y estaba Coser, entonces trabé una amistad con ellos que me hizo sentir como acollerado con ellos, se podría decir, ¿no? Pero no sé si es muy pretencioso, quizá de mi parte, decir que soy un neobarroco. Yo más bien a mí me gusta decir más bien que ando haciendo unos experimentos con una poesía del lenguaje, que trabaja el lenguaje propiamente, que quizá deviene del neobarroco, del tronco, como tú dices, pero exactamente del neobarroco, aunque a veces lo he usado para definir ciertas cosas, pero es como una gracia, no es exactamente, creo, así súper concreto de que lo sea, es quizá como un deseo más bien. No sé si ahí surge alguna pregunta. Aquí hay varias. Carmen, tú hablabas mucho de una fractura que veías en Roger. ¿Esa fractura tú la notas en la forma de trabajar el lenguaje o es algo que subyace, digamos, debajo de cada uno de los debajo de cada uno de los poemas? ¿Es algo que describe directamente o es un leitmotiv que va amarrando a la poesía? A ver, yo creo que la fractura que yo vi, al menos el símbolo, y que claro, le di como esta interpretación totalmente subjetiva, digamos, pero que tenía que ver con la propia biografía de Roger, ¿no? Que leí mucho acerca de tu paso por Lima y cómo te tomaste las palabras de Rimbaud como en el sentido literal de desordenar los sentidos. Y me parece que eso finalmente, claro, se expresa en el lenguaje literalmente, ¿no? En Symbol se ve cómo los versos se cortan de una manera no natural o como generando una música distinta, digamos, a la evidente. Y me pareció muy interesante cómo de esa manera se logra resignificar también la palabra, entregándole como todo un nuevo sentido. Y por eso el verso que cito, que me parece clave en estos poemas, que es para ver el sol te oscurece y usas otro dialecto, ¿no? Creo que ahí se resume todo. Me parece que Carmen es muy elegante y se refiere también a, bueno, algo que tú también lo has conversado mucho, que te hacen muchas preguntas en Perú sobre eso, sobre tu cercanía con las drogas y todo un paso, digamos, ahí bien atormentado. Sí, claro, yo lo que pasa es que era un joven ingenuo, ¿no? Tonto, porque yo asumí esos versos de Rimbaud, de que para ser un vidente hay que practicar un riguroso desorden de los sentidos. Lo asumí de una forma literal, y eso pues, entonces claro, yo ingresé en el uso de estimulantes de todo tipo y para desordenar mis sentidos, ¿no? Pero lo que no sabía es que eso es una cosa que puede ser muy interesante al comienzo porque te abre las doors of perception, que decía
Huxley, pero que eso pues es un camino que te lleva a la tumba. Yo paré un minuto antes de la tumba, justamente porque quería seguir escribiendo poesía. Pero ese libro Symbol pues es el testimonio de esa incursión, sí, en esa temporada en el infierno, digamos. Sí, sí. Bueno, muy atractivo esta entrada. Creo que dijiste en algún momento en punta de pies, me gustó eso. A través de visitar estos autores, a través del concepto de neobarroco. Pero yo me quedé pensando, bueno, neobarroco supone como una interrupción, ¿no? O sea, la idea de neobarroco, ¿no? Respecto del barroco. Y mi duda es, bueno, si acaso existe esa interrupción o el barroco realmente es una expresión que se asentó de una manera tal en Latinoamérica que prácticamente se puede construir un hilo desde donde uno quiera, digamos, ¿no? Si acaso especialmente la forma que tú has caracterizado los rasgos del neobarroco, al menos en la obra de estos tres poetas, aparecen esos rasgos reiterados en muchos otros y en muchos otros momentos. Sí, claro. Digamos que en realidad el barroco es uno solo, pues, ¿no? Desde el barroco áureo, que en Occidente nace y se proyecta al mundo entero, vamos a decir así, definitivamente es barroco, ¿no? O sea, el neobarroco es barroco. Lo que yo pienso es que, sobre todo Severo Sarduy, en su famoso documento Barroco y Neobarroco del año 72, ahí es cuando él explica un poco el barroco y da una especie de salto, posiblemente caprichoso, ¿no?, a comenzar a definir qué sería el neobarroco, ¿no?, con todos estos asuntos de la condensación, la aliteración, la ruptura de los paradigmas, la fusión semántica, las analogías que se comen unas a otras, etc. Entonces, pienso que él hace un golpe de mano para justificar su propia obra y que esto dio pie al desarrollo de otras poéticas después, ya en los 80, ¿no? Porque tenía derecho a hacerlo, es decir, ¿no? Sobre todo porque Sarduy hace una interpretación a partir de Lezama Lima. O sea, es clave Lezama Lima en esto, ¿no? La poesía de Lezama Lima sería como el origen más remoto de ese neobarroco latinoamericano, una cosa así, con ciertas raíces o sabores latinoamericanos. Entonces, esa es, creo, la justificación que le dio Sarduy y que me parece, salvo mejor otra opinión, ha hecho posible la configuración de poéticas importantes, como otras, por supuesto, en el ámbito latinoamericano de hoy, a través del neobarroco y lo que se viene llamando poesía del lenguaje posterior, que que actualmente trabajan otros poetas jóvenes o más jóvenes, ya sea en España o en Latinoamérica, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la poesía de Benito del Pliego en España o de Marcos Cantelli, y en América Latina pues hay algunos poetas nuevos interesantes como Julio Eutiquio Saravia en México. En fin, hay toda una playa nueva de poetas que, digamos, se separan del coloquialismo y van por otras vías de trabajo del lenguaje que a mí me parece que vendrían como una herencia del neobarroco, entre comillas, canónico o algo así, de los fundadores de esta tendencia, como Néstor Perlónger o Echavarren o Coser o Espina. Más o menos así vería la cosa.
¿Alguna otra pregunta? Roger, ¿y tú ves el coloquialismo como una especie de antípoda del neobarroco o es un afluente? En algún momento lo pensé así, pero después he ido cambiando. O sea, he ido viendo que no es necesariamente una contraposición. Porque, o sea, he visto digamos, en muestras de poesía de joven en América Latina, recuerdo una, por ejemplo, debida a Héctor Hernández Montesinos, que está acá, donde uno puede ver el desarrollo actual de la poesía, y entonces es como una fusión lo que pasa. Y quizá incluso puede ser un afluente hacia esa poesía del lenguaje, el coloquialismo, ¿no? En todo caso, en algún momento yo pensé que el coloquialismo había muerto, y eso no es así para nada. Después de un tiempo, uno puede darse cuenta que no, el coloquialismo no ha muerto, el coloquialismo está vivo. Lo que pasa es que se presenta de nuevas formas, eso sí, ¿no? Entonces influye la velocidad, por ejemplo, del texting o todas estas cuestiones cibernéticas que están influenciando en los jóvenes poetas, en los más jóvenes, de 20 años, digamos, en el ámbito de la lengua, que hacen un coloquialismo, pero que está influenciado por estas cosas de las tecnologías actuales, ¿no? Y por otro lado, la poesía del lenguaje también toma particularidades muy personales, vamos a decir así, que no tienen necesariamente esa suntuosidad, por ejemplo, de la poesía de Perlonger o esas acumulaciones de Coser, sino que hacen otros desarrollos que tienen que ver con darle la vuelta a los significados, como por ejemplo un libro de Martín Gubens, que se llama Fuentes del Derecho, donde le da una vuelta a todo este lenguaje de la cosa judicial, ¿no? Entonces tendría que ver de algún modo con esa experimentación sobre el lenguaje en sí mismo, pero no es ni coloquialismo ni neobarroco, es como se va por la tangente, una cosa así, más o menos. Muy bien, quería agradecer su presencia una vez más, pero antes de eso quería mencionar el nombre de Gonzalo Geraldo, que es la persona que nos contactó y quien trajo a Roger. O sea, no solamente instituciones colaboran acá, sino también personas de carne y hueso. Y por supuesto, se me olvidaba lo más importante. La Avenida de Roger inaugura también un ciclo al cual nosotros hemos destinado todo el mes de agosto. Son varios invitados los que vienen. Ahora es Roger, el jueves 9 viene Antonio Tenorio desde México, y es un ciclo destinado a celebrar los 20 años de los Detectives Salvajes. Y como siempre, nosotros hacemos, digamos, cada una de nuestras actividades no como una forma de estudiar críticamente a Roberto Bolaño, pero sí como una manera de celebrar su creatividad, celebrar también su insolencia y también el influjo de vida que logró inyectar en nuestra tradición literaria. Y con eso quisiera pedirles un aplauso para Carmen y un aplauso también para Roger Santibáñez.